la célula de cultura, en donde estaban grandes personajes que yo tuve la fortuna de conocer, de trabajar y de convivir con ellos. Yo quiero empezar con una frase de Mario Benedetti que dice: la cultura, la canción, dice particularmente, las canciones no hacen la revolución, pero las revoluciones se hacen cantando. Y esto me parece muy importante porque la cultura, las actividades culturales dentro de la izquierda han venido siendo, desde el Partido Comunista de la Izquierda, una base de formación política a través del arte. Nosotros tenemos dos hemisferios del cerebro, uno que capta las cuestiones objetivas, las cuestiones más reales, y otra parte que capta la subjetividad, esta parte que nosotros aprendemos, la conciencia propiamente, porque la parte consciente pues sirve mucho para las ciencias exactas, pero para las ciencias sociales es importante las dos, pero para el arte es más importante la subjetividad. Y entonces los mensajes de los artistas, los mensajes que no captamos directamente por la conciencia, valga decir, la parte consciente entra a través del subconsciente. Parece una contradicción, pero así es. Y entonces nosotros hemos sido, nosotros somos una gran cantidad de artistas que hemos pertenecido a la izquierda hace décadas, y que lamentablemente ahora el gobierno de izquierda tiene completamente marginados. Ya hablaremos de eso más adelante. Pero particularmente en mi caso, anoche en el concierto yo les platicaba que mi transformación como artista y como ser humano vino a través de dos encuentros. Uno con don Sergio Méndez Arceo, les decía, uno de los teólogos de la liberación, y después de eso conocí no solamente a don Sergio, sino muy buena cantidad de estos sacerdotes en toda América Latina y en Estados Unidos. Y otra fue el encuentro con la poesía de la Guerra Civil Española, un encuentro en donde me di cuenta que la poesía y el arte no solo servía para solazar el espíritu, para encontrar esta subjetividad maravillosa del encuentro con la belleza, sino también para hablar de las cosas que nos pasan en la vida real, de las cosas que necesitamos, de nuestras necesidades más elementales, de la lucha por conseguir estas cosas. Y entonces el encuentro con esta poesía y el Partido Comunista me dio los elementos para que yo me quede aquí 50 años. He recorrido prácticamente toda América Latina, conozco más estados o más lugares de los Estados Unidos que mucha gente en los Estados Unidos. Ahora empecé a trabajar en Canadá y ahora voy a ir con las fuerzas progresistas de Europa. Estos encuentros me han dado a mí la posibilidad de conocer realidades distintas, pero que yo puedo incorporar a mi presente, a mi realidad. Y bueno, todo esto me ha dado un conocimiento, una información muy importante. La cultura, el arte, que se guía por los ideales,
aterrizan en la realidad estos ideales que son importantísimos. El presidente, creo que una de las cosas más maravillosas que yo le he escuchado es la revolución de las conciencias. Y dice que no tienen sentido los logros materiales si no van acompañados de un avance espiritual, de un avance de la conciencia. Y nuestro presidente habla de que los ideales, los valores humanos tienen que guiar todo quehacer político, porque si no, también lo decía ayer, si no es así, la política se vuelve una agencia de colocaciones y una agencia para hacer negocios. En esto cayó la política en México. Les voy a contar una anécdota. Yo desde el 1975 vengo acompañando a nuestros candidatos de ese tiempo, en donde la política nos costaba. Nosotros teníamos que mantener al Partido Comunista. Y yo cantaba, ganaba dinero para meterlo al Partido Comunista. Y todos trabajábamos en otra cosa y metíamos. Porque no había candidatos, no había lugares de poder, no había espacios ni de representación popular, ni tampoco en el gobierno. O sea, no íbamos a ser funcionarios, no andábamos buscando el puesto. Y entonces la política se dio básicamente a través de los ideales. Y cuando yo entré al Partido Comunista, lo primero que me hicieron, sin hacer nada, me dijeron, póngase a estudiar. Y yo iba a los círculos de estudio que duraban 3 o 4 horas, 2 o 3 veces a la semana. Después de meses de estar ahí, nos mandaban a pintar bardas. Y pintar bardas en ese tiempo era una actividad de vida o muerte, porque si nos agarraban pintando bardas, la policía nos disparaba o nos molían a golpes, pero nosotros dábamos la vida por pintar una barda. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dábamos la vida por pintar una barda? Porque teníamos los ideales bien puestos, teníamos nuestra formación política muy bien puesta. Y entonces no era el dinero, no era la posición política o el hueso lo que nos hacía estar. Es más, cuando empezaron a surgir posibilidades de candidatos, nadie le quería entrar, porque ninguno teníamos dinero para hacer una campaña. Yo en ese tiempo acompañé a Eberto Castillo cuando se lanzó para candidato al Senado por el Distrito Federal en ese tiempo. Y la familia de Eberto, Amparo Ochoa y yo éramos muy unidos, muy amigos, de la bohemia todo el tiempo. Eberto me dijo que si lo ayudaba y nos fuimos por toda la Ciudad de México, por todos los barrios, durante cerca de 2 meses. Todos los días estuve con él, en una vieja camioneta que tenía Eberto, que alguna vez fue una Suburban, estaba toda despintada y toda destartalada. Trepábamos un equipo de sonido y nos íbamos. Yo cantaba y luego Eberto hacía su discurso. Bueno, por supuesto que Eberto no ganó la elección, porque en ese tiempo ningún candidato de la izquierda ganaba. Y un día después de la elección me llamó Tere, su esposa, y me dijo, vente a ver a Eberto porque no quiere bajar a desayunar. Está como muy deprimido. Ahí voy ahorita. Dice, vente a desayunar y ahorita lo bajamos. Le dije, ya fue. Eberto ya le dijeron que estaba ahí y bajó. Y le dije, oye Eberto, tú ya sabías que no íbamos a ganar. ¿Por qué estás tan apachurrado si ya sabías que no íbamos a ganar? No, me dice, no, Gaby, no, es que no estoy triste
porque no ganamos. Estoy triste porque nos volvimos priistas. ¿Cómo así, Eberto? A ver, platícame. Tú sabes, me dijo, que a nosotros la política nos cuesta. Quiero, paréntesis, Eberto fue el inventor de la tridilosa. Esos herrajes que ustedes ven que caen como en pirámide invertida, lo van a ver por todos lados. De hecho, una serie de herrajes como en pirámides invertidas, de estructura nada más, que puede cubrir grandes cantidades, una gran cantidad de espacio sin tener un solo soporte. Porque Eberto inventa que esta posición de las varillas, cuando confluye el peso aquí, se elimina. Entonces, si esto lo multiplicas, puedes hacer Eso produce mucho dinero, quiero que sepan. Que en todas partes que sucede eso, Eberto recibía regalías. Y las regalías de Eberto, todos se iban a financiar el PMT en ese tiempo, el Partido Mexicano de los Trabajadores. Dice, vuelvo a ese día, esa mañana, y me dice, ¿cómo que nos volvimos priistas? Dice, mira, es que desde que entró Cárdenas con todos los priistas, resulta que los priistas no hacen política sin el hueso. Si no tienen un hueso, los priistas no hacen nada. Si no ganan algo, no hacen nada. Si no tienen un puesto, y nosotros nos volvimos priistas. ¿Cómo sucedió eso? Resulta que cuando entra Cárdenas, se trajo una gran cantidad de priistas. Digo, yo no niego que sean buenas gentes, pero tenían una formación priista. Y nos estuvieron diciendo, va la candidatura por esto, por esto. Nadie aceptó. De nosotros, los priistas agarraron todos los puestos. Y el efecto Cárdenas, porque Cárdenas ganó las elecciones. Y entonces, el efecto Cárdenas es que todos los candidatos que apoyaban a Cárdenas ganaron. Bueno, una buena cantidad. Y entonces los militantes de izquierda dijeron, a ver, estos acaban de entrar y ya son diputados, ya son senadores, ya son no sé qué tantas cosas. Y nosotros que tenemos tanto tiempo, no estamos en esos puestos. No, ahora vamos a luchar por los puestos políticos. Y empezó la rebatinga que marcó la política de la izquierda en México. Este es el origen. Después sale Andrés y dice, habla de los ideales y de los principios y de los valores como guía de la actividad política. Yo creo que el Fisgón ha hecho un trabajo muy importante en la formación política, de verdad, lo reconozco, con muchas dificultades también. Pero Andrés, el presidente, yo siempre digo Andrés porque Andrés lo conozco desde que nos venimos caminando desde Villahermosa hasta la Ciudad de México. Habla de que volvamos a los ideales. Y me parece certero. Me parece de verdad que es quizá la cosa más importante que ha dicho Andrés. Porque tenemos que volver a los ideales. Pero, lamentablemente, las cosas que dice Andrés no bajan. Nosotros, como izquierda, nunca habíamos pensado que íbamos a ser gobierno. Siempre luchamos por ser gobierno. Pero había sido tantos los robos que ya habíamos dicho, no hay para cuándo. Supimos, la izquierda, que habíamos ganado cuando Peña Nieto salió y dijo, ganó Andrés Manuel. En ese momento supimos. Ninguno de nosotros estábamos seguros de que nos iban a reconocer. Y entonces Andrés vuelve a
Andrés no tuvo tiempo, no hubo preparación de cuadros de gobierno. Nunca hicimos cuadros para gobernar. Entonces, cuando gana Andrés, hace un gabinete que no tiene tiempo de ver cuáles de la gente de izquierda son los idóneos para la secretaría. Y pone gente que él supone que van a ser, que saben del asunto, que saben de cada uno de los aspectos de la secretaría, pero no están formados en la izquierda. Políticamente son de quién sabe dónde. ¿Qué pasa entonces cuando el presidente habla de ideales, habla de una política política? Estos no lo entienden, con excepciones, por supuesto. Y entonces, lo que dice Andrés, o no lo entienden o no lo bajan, o entienden lo que Dios les dé a entender, que a veces no es mucho, y bajan todo tergiversado, o no lo bajan como lo está diciendo Andrés. Por supuesto que el presidente no puede estar en todo, él está haciendo su trabajo perfectamente, pero no está bajando. La política, como la está manejando el presidente, no está bajando a las bases. Y entonces, bueno, para mí ese es un gran problema, porque el presidente necesita gente de confianza, pero formada políticamente, para que lo puedan entender. Y todos estos problemas, aunado a una serie de correlación de fuerza a nivel político en México, hemos abierto caballos de Troya que en cualquier momento o que ya de hecho están haciendo su trabajo de destruir. Eso es un asunto muy peliagudo de tratar y por lo tanto no lo voy a tratar ahora. Yo voy a hablar de qué podemos hacer nosotros digo, la gente de base, los militantes de base, los que ni tenemos un puesto, ni nadie nos paga, que somos militantes porque creemos en el proyecto. Creo que la respuesta es crecer como base política. Organizarnos de tal forma que seamos autosuficientes de las imposiciones que están llegando desde arriba. Que seamos un grupo tan fuerte, tan unido, que no podamos, no dejemos rendijas bajo se metan los chapulines. Esto es algo importante. Y yo creo que la cultura, las actividades culturales, yo he estado desde que estaba el PRD proponiendo proyectos de cultura para todos los comités municipales. Nunca me hicieron caso. Ahora, ¿qué ha pasado específicamente en la cultura? En este efecto que les dije, que de pronto pusieron una secretaria que fue secretaria de Cultura cuando lo de Ayotzinapa en Guerrero. Ella no es secretaria de Cultura. O sea, gente del presidente municipal, del gobernador en Guerrero cuando lo de Ayotzinapa. Yo no digo que ella esté involucrada, no puedo hacer semejantes acusaciones. Pero sí es una persona que no está empapada de la izquierda. Y entonces, ¿qué pasa? Que como no está empapada de la izquierda, concibe la cultura, la política cultural, como un híbrido inentendible. La política cultural está completamente dirigida por la política del presidente en turno. Eso fue siempre. La política actual de nuestro país no está reflejada en la política
Y entonces, algo en lo que yo me he metido en los últimos tiempos fue hacer o proponer por todos lados que lo que está diciendo el presidente se vea reflejado en las actividades culturales, que los contenidos de las actividades culturales de las instituciones culturales de Morena se vea reflejado la política del presidente. Yo hice un estudio desde la época de la pandemia, hice un estudio sobre contenidos y empecé por ver a quién le están dando los apoyos, a qué artistas se le están dando los apoyos económicos, las becas. Me meto a internet, que ya ven que en la pandemia teníamos tiempo de sobra, me meto a internet y no veo a nadie de izquierda en las becas. Y me preocupo. Me meto a ver las programaciones artísticas, no solo de la Secretaría de Cultura Federal, sino de todas las secretarías de cultura de Morena, y no hay contenidos, ya no políticos, ni siquiera sociales, que hablen de una problemática elemental. Entonces me preocupo más. Voy a ver las barras de programación de los medios de comunicación del Estado, agarro las barras de programación actuales y saco las del PRI y no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿por dónde va a entrar la revolución de las conciencias? ¿Por dónde? Si todas las manifestaciones artísticas de izquierda están completamente marginadas. Entonces, bueno, esta es una decisión de muy arriba que yo estoy ahora con Claudia, estoy ya en vías de cuando menos hablarlo. Pero bueno, hablé con Tomás Pliego, que es el secretario de Cultura actualmente de Morena, y para empezar, cuando Citlali, que es muy amiga mía, Citlali Hernández, es muy amiga mía, y ella le habla a Tomás Pliego para que me reciba y que platiquemos sobre la cultura en Morena. O sea, ya estamos aterrizando directamente aquí, en Morena. Y yo le propongo cosas. Para empezar, es el primer gobierno que yo me entero que Morena tiene una Secretaría de Cultura. Yo que estoy en todos los movimientos, en todas las actividades culturales de Morena, no sabía que había una Secretaría de Cultura. Y Tomás Pliego es una gente que tiene mucho interés en que la cultura dentro de Morena se haga. Ahora mismo están trabajando en las propuestas para entregarle a Claudia Sheinbaum todas las propuestas de cultura de todo el país. No sé si a ustedes les ha llegado esa comunidad, pero yo he estado haciendo mi trabajo de decirle a la gente responsable en Morena lo que me dice mi experiencia. Como dicen, es más diablo por viejo sabe más que por diablo. Yo puedo, si ustedes me enseñan un proyecto de cultura, tengo 50 años, no es ninguna gracia. Veo el proyecto y digo, esto va a durar tanto tiempo y va a lograr esto. Porque hace muchos años que veo proyectos culturales. Yo lo que estoy proponiendo es que hagamos
una comisión de cultura en donde agrupemos a sectores que han estado fuera de la izquierda, digamos, al menos institucionalmente dentro de la izquierda, porque no hay nada que hacer, que es el sector de artistas, el sector de intelectuales y el sector de académicos. Estos tres sectores no están orgánicamente en Morena, están orgánicamente en las alturas, pero no están en la chinga cotidiana de formar parte. Y creo que es un sector que tenemos abandonado y es un sector que puede dar una gran cantidad de conocimientos para que el movimiento crezca con una base técnica, una base intelectual, que se filtre, que el conocimiento de los intelectuales, de los académicos, de los artistas, filtre al movimiento, porque son cosas que se necesitan. Y yo creo en hacer un grupito, un grupo, una comisión cultural que no se meta en otras cosas más que en hacer actividades culturales. Déjenme explicarles por qué. Porque mi experiencia es que casi toda la gente que se mete a trabajar en Morena está trabajando para escalar posiciones. Yo me meto a cultura y al rato ya me metí a campesinos, luego me meto a trabajadores, luego me meto digo, qué barbaridad, qué capacidad de conocimiento tiene esta gente. Y entonces, en esta escalera, la cultura que está hasta abajo, porque no deja mucho dinero, esto desaparece inmediatamente. Ustedes dirán, ¿cómo vamos a conseguir gente que se encargue de las actividades artísticas y culturales si no se van a lanzar de diputados? Gente que quiera trabajar por la cultura de izquierda, y ustedes se preguntarán, ¿dónde están estos académicos, estos intelectuales, estos artistas? Ahí andan, pero no tienen nada que hacer en Morena. No hay un espacio para ellos. Entonces, por supuesto que no van a venir a aportar sus conocimientos. Yo creo que es muy importante que hagamos esta comisión. Digo, esta comisión y otras, pero yo no sé decir cómo. En la parte de la cultura sí sé decir cómo. Y sobre todo resulta que yo soy ingeniero químico. Antes de ser artista fui ingeniero químico. Y entonces yo sé de planeación lo suficiente, porque lo estudié. Y yo creo, ¿para qué es importante esta base? Esta base, los intelectuales, estos tres sectores que les hablo, no se meten a Morena porque no soportan las politiquerías en que estamos metidos. No me lo dice uno, me lo dicen todos. Y entonces, es importante que demos acceso a estos sectores para que ellos se encarguen de la parte de formación política a través de la cultura. Y la cultura, fíjense, en el PRD yo había hecho un proyecto, y a los políticos hay que decirles, cuando en un proyecto, en qué me va a beneficiar, no en qué nos va a beneficiar, en qué me va a beneficiar. Y entonces,
La actividad cultural sirve sobre todo como formador político, sobre todo a través de los contenidos que, si ustedes no se encargan de promover estos contenidos ideológicos, estos principios, nadie más los va a promover, nadie más. Sirve como convivencia. Las actividades culturales nos unen, no en la grilla, aunque un poco de grilla se pase para la recreación. Yo me acuerdo que los bailes del Partido Comunista es donde se dirimían todas las diferencias. Nos poníamos peros y terminábamos abrazados. Y entonces esta parte de convivencia es muy importante. Segundo, tercero, voy a ir diciendo como se me venga. Presencia de Morena en la comunidad. Las actividades culturales, si es una actividad permanente en el jardín o en los lugares públicos con Morena, se va a acercar la gente a ver quién está haciendo alboroto. ¿Ok? Otro punto. Las actividades culturales son una fuente de financiamiento. Porque ¿por qué no hacen actividades culturales? ¿Quién las va a pagar? Pues resulta que muchas de las actividades culturales son fuente de financiamiento. Nada más que hay que salir planificarlas muy bien para que no salga más caro el caldo que la salud. Presencia. ¿Ok? Segundo, y eso ya lo había dicho, atraernos a este sector, estos tres sectores tan importantes. Entonces, les voy a mandar unos documentos en donde yo anoto todas las cosas y cómo creo yo que debería organizarse una comisión de cultura. Bueno, esta es básicamente la idea de que, como no me hicieron caso la Secretaría de Cultura, yo ando por todas partes diciéndoles, hagan esto, y yo les ayudo, yo les mando eventos, les mando películas, exposiciones, porque ahí están. Tampoco no es para mí ningún trabajo. Ahí están los teléfonos, ahí está todo para que ustedes hagan sus actividades culturales. Y bueno, les voy a mandar el decálogo de las 10 cosas que ustedes van a verse beneficiados si organizan bien organizadas las actividades culturales. Está a su disposición, no lo traigo conmigo, pero bueno, se los puedo mandar. Y yo creo que es muy importante esta parte de la actividad cultural. Eso es lo que tendría que decirles de la importancia. Podemos en algún momento con mayor tiempo, yo podría venir a platicar una vez que ya estuvieran organizados esta comisión. Yo podría venir a darles un curso no tan grande. Yo tengo un curso que estoy dando ahorita a la Secretaría de Cultura de Morena, que comprende 16 horas, porque me meto a fondo. Nadie me hace caso. Al final, déjenme explicarles. La política, ahora, yo tenía antes, estuve trabajando 10 años en el INAH, y la esposa de don Carlos Payán, el director de la jornada, me invitó a trabajar con ella y me puso a estudiar. Yo le llevé un proyecto y me dijo, ¿y esa chingadera sirve? Y le dije, sí. Ok, vente conmigo, pero te vas a poner a estudiar porque eres un ignorante. Qué bueno que me dijo eso, porque fue como una beca de 10 años estudiando con la gente de antropología más importante, ¿no?
Yo le presenté el proyecto, que era más bien en ese tiempo era un proyecto mercadotécnico, porque la mercadotecnia tiene que usarse también. Hay una mercadotecnia electoral que todo el mundo usa y que cuesta carísima, y también hay una mercadotecnia para la cultura, que vivimos en un sistema capitalista y hay que adaptarse a las formas del capitalismo. Hay que trabajar con las formas del capitalismo. Y lo estuve dando con el PRI en muchos estados, pero dije, ¿para qué carajo sirve esto si nadie le interesa que cambien las cosas? La política cultural del PRI fue hecha para, después he estado haciendo algunos estudios ya no tanto técnicos, sino políticos. Es decir, ¿por qué la política cultural del PRI era como es? Porque yo dije, ¿cómo fue planeada la política cultural para que no funcione? Y entonces empecé a meterme en un montón de estudios que al final de cuentas no sirvieron para nada. Y de pronto dije, ¿por qué la actividad cultural fue planeada para que todo el dinero se gastara en lo que se llama la oferta cultural? El 90% del dinero se ha gastado aquí, solamente un 10% en difusión y en estudios de mercado. O sea, ¿a dónde vamos a llevar esta oferta cultural? No hay un centavo. Yo digo, ¿por qué? Así se planea en el sistema capitalista. O sea, las empresas fabrican un producto, le meten un montón de lana a la publicidad y un montón de lana en los estudios de mercado para ver a quién le van a vender sus productos. Así funciona el sistema capitalista. Yo digo, ¿por qué el PRI planeó la política cultural así? Es una aberración. Y de pronto me vino una luz celestial y me dijo, güey, fue planeada así para que estas actividades culturales no llegaran a la gente. Exacto. Porque si estas actividades llegan a la gente piensa. Así es. Fíjense, Maquiavelo planeando las actividades del PRI, fue hecha para que no funcionara. Y todos los promotores culturales fuimos educados en eso. Que entonces hay una inercia en el que trabaja toda la gente que está metida en la cultura en algo que ya, no saben, en algo que no funciona. Y entonces yo empecé, ahora mismo he estado trabajando con los equipos de trabajo de cultura de los estados de Morena, les explico todo esto y se quedan maravillados, dicen, ¡oh! Ya, esto va a cambiar por fin. Me regreso y luego les pregunto, ¿cómo va el proyecto? No, fuimos arrastrados por esta inercia priista. Hay que romper. Puedo decir con la cosa de que a mí me van a